Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Este es el contexto del niño. ¿Qué podemos encontrar en el adulto? Cuando nos hacemos adultos, desde este subarquetipo del niño y el adulto, podemos encontrar que cada cosa tiene que ser perfecta. ¿Sí? Tiene que salir perfecto. No se puede decir que no. Porque es una responsabilidad. Entonces, no se puede decir que no. Y el no implica autorrespeto. ¿Sí? Es respetarse uno mismo. Es decir, hasta acá llegó. Ese niño no lo tuvo. Entonces el adulto lo va a sentir de esa manera. Y va a sentir que en cada situación que realice, o en la mayoría, lo va a sentir como un fracaso. Entonces también acá podemos encontrar esta capacidad de análisis y razonamiento constante que va a tener este adulto, ¿sí? Porque el niño en esa infancia no tuvo esta posibilidad de poder guiarse por el sentimiento y por la emoción. Entonces, desde la parte emocional del adulto, ¿cómo vamos a encontrar? Y vamos a encontrar personas muy tensas, ¿sí? Personas que están de más en el ámbito formal, y vamos a poder también encontrar personas y actitudes, ¿sí? Muy rígidas y frías, ¿sí? Es decir, personas que de cierta manera le cuesta el poder charlar, el poder hablar de sus emociones, porque todo pasa por el ámbito del análisis de la mente o de la razón, ¿sí? De cierta forma también, por ejemplo, a nivel corporal vamos a encontrar rigidez, ¿sí? Al caminar, por ejemplo, vamos a también encontrar personas que están muy aferradas a la tierra, ¿sí? Muy aferradas a la tierra, energías más bien pesadas y densas. ¿Por qué? Porque todo justamente lo llevan a la mente, a la razón, no a la emoción, ¿sí? Y todo el tiempo va a querer analizar y va a querer ocultar ciertas cosas. Entonces fíjense qué interesante esto del ocultar. Recuerden que todo aquello que se oculta se retraduce de otra manera en el cuerpo. Entonces toda emoción que se quiera ocultar se va a retraducir y va a ser alarma en el cuerpo, ¿sí? En este caso, de cierta manera, ¿cómo podemos encontrarlo también a estas personas en el ámbito de lo corporal, en cuanto a la vestimenta y en cuanto a los colores? Bueno, siempre va a prevalecer mucho lo que son las tonalidades monocromáticas, por ejemplo, va a establecerse mucho lo que es el color blanco y negro, ¿sí? Por ejemplo, muchas también, por ejemplo, en los hombres, corbatas, trajes, en las mujeres de la misma forma. Ahora, muchas veces me preguntan, bueno, pero yo necesito traje para ir a trabajar. Y es más, aquí encontramos algunos varones que han venido de traje o han venido de chaleco. La pregunta para ellos sería si todo el tiempo están utilizando esto, ¿sí? Si todo el tiempo están utilizando esta vestimenta. Recuerden que el niño se realiza de forma automática este programa y este mandato, que es inconsciente. Entonces, al ver ese mandato en la vestimenta, lo vamos a poder ver en la repetición, por ejemplo, de utilizar saco y corbata todo el día. ¿Sí? Hay muchas personas que están de saco y corbata todo el día, aunque su trabajo a veces no lo amerite, o mucha formalidad. Al igual que en cuanto a sus conversaciones. Sus conversaciones, como hablábamos recién, van a ser conversaciones de que todo tiene que ser perfecto, de que todo genera, no todo, pero en su gran mayoría le puede generar un fracaso, o que es un fracasado, o que se hace cargo de las responsabilidades de los otros. Entonces, desde acá, ¿cuál sería alguna de las alternativas para conectar para poder sanar a este niño? Y en primera instancia, trabajar mucho la creatividad.
Trabajar mucho la creatividad, trabajar mucho desde el arte, ¿sí? Elaborar desde el arte. El arte nos da apertura a lo emocional, a poder expresar lo que a veces nos cuesta expresar con palabras. ¿Sí? Entonces, comencemos, en el caso del subarquetipo del niño, a poder elaborar a través del arte. Volver a jugar, como aquel niño que no pudo y que tuvo muchas responsabilidades de por medio. Entonces, desde aquí, lo que invito para aquellas personas que se sientan identificadas con este subarquetipo del niño, que es el subarquetipo del adulto, el niño adulto, es que comiencen a elaborar desde el arte, que empiecen a, como les decía recién, conectar con sus emociones, con no ocultar, sino más bien que se exponga lo que se siente. Tienen derecho a vivir su niñez todavía, que a lo mejor en estas primeras infancias no lo pudieron tener. Muy bien. Bueno, disculpen. Luego de eso vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que yo llamo el niño eterno. ¿Sí? El niño eterno es aquel adulto, ¿sí? Aquella persona que no quiere crecer. Es lo que llamamos el síndrome de Peter Pan, ¿no? Ahora, ¿qué encontramos en el ambiente del niño? ¿Qué encontramos en la niñez? En primera instancia podemos encontrar ciertos ambientes conflictivos en los cuales el niño lo que representaba y lo que tenía que generar era justamente ser niño y tener que olvidarse o tener que abstraerse a ese ambiente. Podemos encontrar también niños con mucha dependencia en lo emocional. Es decir, habían situaciones en las cuales los padres generaban como esta dependencia hacia ellos. Podemos encontrar también esto de no ser un niño autosuficiente a nivel emocional, a nivel de juego, a nivel de las actitudes cotidianas, así sea como el ir al baño o el comer. Entonces había como una dependencia muy grande hacia los demás. ¿Qué pasa desde el adulto? Es decir, este niño con estas características que adolece de esa manera porque no lo están dejando exteriorizar a nivel de sus propias necesidades que hablábamos recién, y así como también no podían encontrar esta autosuficiencia porque el niño a medida que va creciendo se tiene que hacer autosuficiente. Entonces si los padres o los adultos no dejan que ese niño se convierta en autosuficiente, va a generar esto de que siempre va a querer ser niño. Entonces, acá encontramos también otra característica muy importante que se veía mucho en el niño, es cuando los padres no dejaban que el niño se hiciera cargo de sus errores. Es decir, los niños también tienen errores, de romper algo o de generar algún malestar en otra persona, y sin embargo los padres los defendían ante todo. ¿Sí? Fíjense otra vez esto de esta dependencia, ¿sí? De no ser autosuficiente. Entonces, desde acá podemos encontrar también esta característica de este niño eterno, ¿no? Que en su infancia no dejaban que también admitiera que se equivocaba. Entonces, en el adulto, ¿cómo se va a retraducir? Bueno, en primera instancia, esta dependencia exacerbada hacia los padres la va a trasladar hacia sus amistades, hacia su pareja, hacia su jefe en el ámbito laboral. Es decir, va a haber una dependencia emocional. No se va a sentir y no va a ser autosuficiente, ¿sí? Es decir, siempre va a tener estos vínculos inestables, ¿sí?
con su entorno por esta falta de autosuficiencia y esta dependencia emocional. Y también al ser niños eternos, no van a poder disfrutar de ciertas cuestiones que se generan en la adultez, como por ejemplo la sexualidad. Es decir, la sexualidad es algo que se vive de adulto, ¿sí? Y que el niño, ¿sí? El adulto, al querer ser un niño eterno, no se va a dar lugar a tener una sexualidad sana, o una sexualidad acorde a su edad. Entonces, por eso podemos encontrar desde acá esta inestabilidad en las relaciones amorosas. Por esto de querer trasladar siempre a la afuera esta dependencia emocional, esta autosuficiencia que no va a estar. Y también se va a generar estos inconvenientes a veces en el ámbito sexual. ¿Cómo los podemos detectar? Bueno, se puede ver que van a ser, son adultos muy impulsivos, que no piensan antes, es decir, no piensan o no analizan ciertas situaciones, más bien actúan como los niños, de forma totalmente impulsiva. Van a ser personas muy intuitivas. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta, porque el adulto también desde acá, al seguir de cierta forma conectado con esta cuestión intuitiva del niño eterno, vamos a poder encontrar esta resolución de conflictos a través de lo que es la intuición. Pero yo siempre digo, hay cosas que se sienten y hay cosas que se piensan, ¿sí? Es decir, se tiene que lograr, ¿sí?, esta estabilidad entre el niño que siente y el adulto que piensa, ¿sí? Entonces fíjense que volvemos a lo mismo, blanco, negro. A ver, empecemos con los grises. Y también vamos a poder encontrar en este adulto formas de caminar más bien al trote, como son los niños, mucha ansiedad, ¿sí?, personas muy ansiosas, y conductas aniñadas, ¿no? Justamente este niño eterno, el adulto, lo va a reflejar con conductas aniñadas. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar a nivel también corporal? Además de esto de esta caminata a trote, vamos a poder, o posturas más bien aniñadas, muy risueñas, vamos a poder encontrar vestimentas más bien llevados a los colores blancos, a los colores pastel. Por ejemplo, por allá estoy viendo, pero habría que ver, recuerden si esto se mantiene, ¿sí? Veo justamente allá una participante que tiene una vestimenta más bien llevada a los tonos pastel en toda su vestimenta. Entonces es interesante si esto me dice que sí. Bueno, se traslada a lo largo de todos los días. El que siempre se lleve al menos este tipo de vestimenta es porque hay una cuestión del niño eterno y se ríe, porque bueno, justamente parece que se está localizando con algunas características, pero esto está bueno porque nos llama, por ejemplo, en el caso de ella, a empezar a preguntarnos cómo estamos con esto de la autosuficiencia, con este tema de el ser tan dependiente a nivel emocional, con nuestra pareja, por ejemplo, cómo nos llevamos también con ámbitos más de adultos, ¿sí?, como es el caso de un poco más el análisis, el ámbito mental, ¿sí?, y también la sexualidad. Porque recuerden de que el niño, muchas veces piensan de que solamente el niño adolece cuando se le pega o cuando se lo maltrata o cuando se lo insulta. Sí, son ciertos mandatos y programas muy fuertes que quedan en el niño y que si no se elaboran se van a retraducir, como venimos viendo, en los distintos subarquetipos. Pero recuerden que también el otro extremo, esto de la dependencia que tenga el niño total de sus adultos, también es una forma de adolecer, ¿sí? Porque en este caso el niño eterno no lo están dejando que crezca, ¿sí? Entonces, digo, muchas veces dicen, sí, el niño adolecido, y nos vamos al extremo de el golpe, los insultos. Sí, eso queda muy marcado en nuestro niño interior. Pero también estas cuestiones a nivel, por ejemplo, de la dependencia, esta dependencia emocional exacerbada por parte de los adultos, también se va a retraducir como un adolecer en el futuro adulto, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo consciente.
Entonces, como les decía, esto de los colores pasteles, los colores claros, los colores blancos, ¿sí? Es decir, fíjense, siempre relacionándolo con cuestiones más aniñadas, como por ejemplo los rosas claros, están muy relacionados a las niñas pequeñas, ¿no? Fíjense, dentro de este inconsciente colectivo, el tema del rosa siempre se lo utiliza mucho para lo que son las niñas pequeñas, ¿sí? Entonces, tirar todo lo que son los tonos de pasteles también. ¿Qué es lo que desde acá podemos ver para poder sanar este niño eterno? Para, en primera instancia, hacerlo consciente, que es lo que estamos haciendo ahora, de poder ubicarnos en algunos de los subarquetipos, pero en segunda instancia, particularmente en lo que es el niño eterno, es empezar a hacernos responsables, ¿sí? Empezar a hacernos responsables, no vivir con culpa, ¿sí? Porque no es lo mismo la culpa que la responsabilidad, pero sí hacernos responsables de los errores que cometemos. Empezar a preguntarse con respecto a lo que es la dependencia hacia el otro. ¿Cuánta dependencia emocional tengo hacia el otro? Dependencia hasta a veces en el actuar, ¿sí? En lo que hago, o en lo que no hago, o en mis gustos. Comenzar a preguntarse el tema de la dependencia. Y por último también empezar a disfrutar de cuestiones más de adultos, como por ejemplo de su sexualidad. Empezar a disfrutar, empezar a conectarse de que también somos adultos y que eso es parte del adulto. Y tenemos que vivirlo como tal. Bien. Vamos a ir entonces al próximo subarquetipo del niño, que es el niño huérfano. Yo lo llamo el niño huérfano. Es aquel niño que de cierta manera no se sintió comprendido. Acá encontramos un poco lo que es también el abandono, ¿sí? El abandono, la falta de atención por parte de los adultos. Entonces, en primera instancia van a ser aquel contexto del niño de que no se sintieron comprendidos, no se sintieron atendidos en sus necesidades primarias, en sus necesidades básicas. Son niños que sintieron pérdidas, niños que de alguna forma, ya sea real o simbólicamente, perdieron a un padre, perdieron a algún miembro de su familia o perdieron algún tipo de idea. Recuerden que la pérdida no solamente es de otra persona, sino que también la pérdida es simbólica. Entonces puede ser que ese niño sintió la pérdida de su lugar, por ejemplo, ¿sí? El no sentirse perteneciente de algún lugar determinado. Entonces acá podemos ver cómo este niño huérfano, ¿sí? Huérfano no solamente porque exclusivamente el que le falte su papá o su mamá, sino huérfano de la pérdida, del abandono. Muchas veces yo digo que los padres se encuentran en casa, pero parece que no están, que son los padres o madres ausentes. Entonces desde acá el niño se está sintiendo huérfano, simbólicamente. Porque el padre físicamente sí está, o la madre, pero lo está sintiendo como un abandono, como una desatención. Entonces, en ese contexto es en el que se manejaba este niño interior, ¿sí? ¿Cómo lo va a vivir el adulto ahora? El adulto lo va a vivir desde la victimización, personas que se victimizan porque se sienten justamente víctimas. ¿Sí? Víctimas de aquella persona que no le dio esa atención o que lo abandonó. Van a vivir desde la culpa también, porque muchas veces los niños se sienten culpables de que por culpa de ellos, su papá, su mamá, su adulto responsable, no está con él. Entonces también lo viven desde la culpa, porque se van a sentir culpables, es decir, de adultos, por esa culpa que sintió el niño interior. Y a su vez también lo van a vivir desde la falta de seguridad, la falta de seguridad propia, ¿sí? Se van a sentir inseguros de no haber tenido, de esta desatención y no haber tenido una persona al lado
que los acompañe en su proceso de niñez. Bien. ¿Qué es lo que podemos ver desde acá? ¿Cómo lo podemos detectar a nivel, ya lo vimos, de las emociones? Lo vamos a ver ahora un poco desde las conversaciones. Bueno, también llevándolo al tema de las conversaciones internas, es esto de no valgo para nada, o la conversación interna de no está conmigo porque soy un inútil o porque no quieren estar conmigo. ¿Sí? Fíjense siempre esto de la victimización y de la culpa. Esa va a ser la conversación interna que va a tener. Y desde la corporalidad, bueno, en la corporalidad vamos a ver personas no altivas, sino más bien retraídas hacia adentro, hacia su interior, ¿sí? Porque claro, al no haber tenido la atención de afuera, ese niño necesita una atención propia. Entonces, de adulto, nos vamos a tender a ir para adentro, ¿sí? A seguir buscando esa atención en nosotros mismos. Entonces los hombros más bien hacia arriba van a ser hacia abajo, van a encontrar también personas sumamente inseguras de sí mismas, y van a poder encontrar también personas en las cuales las tonalidades, es decir, el cómo se van a presentar al afuera, van a ser estilos más bien relacionados con los colores negros, los colores rojos, los colores violetas fuertes. Es decir, fíjense lo que usualmente se llama el gótico o el dark, ¿no? Estos estilos, ¿sí? Estos estilos de vestir, y que también los vamos a encontrar desde acá, ¿sí? Los vamos a poder detectar con personas que usan mucho, todo el tiempo, el color negro, ¿sí? O utilizan el color rojo. En esta búsqueda, ¿no?, de justamente el negro, de pasar desapercibido, ¿no? Fíjense, como no se le daba esa atención, el irse para adentro, comienzan a vestirse de color negro para seguir con esa introspección. Eso es relativamente cómo podemos encontrar a este subarquetipo del niño huérfano. Ahora, ¿qué podemos ver desde acá? Bueno, en una primera instancia es comenzar a elaborar todo aquello que ustedes quisieron hacer tanto de chicos como ahora de grandes. Es decir, empezar a dejar el miedo de lado. Empezar a conseguir esa seguridad que no se aportó desde niño. Esa seguridad que necesitan para poder avanzar en distintos proyectos, en su vida amorosa. Tengan en cuenta la seguridad principalmente. Elaborar desde la seguridad. Realizando actividades o situaciones que a ustedes los impulse a nuevos objetivos y que les dé la seguridad que les falta. Y después también elaborar la culpa. De cierta manera, como les decía recién, ese niño se sintió culpable, la conversación interna que van a tener de adulto va a ser de culpa, o una de ellas al menos. Entonces, empezar a trabajar de hacernos responsables de nosotros, ¿sí? No del otro. Y no con culpa. Siempre digo que cada vez que sientan culpa, se pregunten, ¿lo hice con intención? La culpa está siempre atada a lo que es haber hecho algo con intención. Entonces, si ustedes están pensando constantemente en lo que hicieron hace un año, hace 2 años, cuando eran chicos, ¿sí?, y lo están viviendo desde la culpa, si se sienten culpables, pregúntense si lo hicieron con intención. Si no lo hicieron con intención, sí hay que hacerse responsable. Y hay que entender que eran las herramientas evolutivas, espirituales y personales que teníamos en ese momento. Entonces, acá lugar de culpa no va a haber lugar de responsabilidad. Y de hacerse responsable de uno mismo, no del otro, porque si no volvemos a caer en lo mismo, ¿sí? Y volvemos a caer un poco en lo que es el niño adulto. Hacerse responsable, responsabilidades que no nos tocan. Bien.
Y vamos a ir ahora al último niño, que es lo que yo llamo el niño creativo, ¿sí? ¿Cómo era el contexto del niño creativo? El contexto del niño creativo, en una primera instancia, era la imaginación exacerbada para poder abstraerse de situaciones conflictivas y de situaciones problemáticas. Es decir, utilizaba la imaginación, ¿sí? o el ámbito más creativo justamente, para poder abstraerse de los problemas que pasaban en su hogar, en el exterior. Y también podemos ver algo que usualmente pasa en lo que es en los niños, que es cuando los ideales de los padres son totalmente espejo, ¿sí? Hacia sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? De que se los obliga a seguir con sus propios sueños o sus propios ideales que no pudieron cumplir. Todo aquel ideal o sueño que su padre no cumplió, su madre no cumplió, se lo traslada al niño. Entonces acá encontramos ese contexto a nivel del niño y que vamos a encontrar en este subarquetipo. ¿Y cómo encontramos al adulto en este subarquetipo? Lo vamos a encontrar en el huir de la realidad. Querer huir de los problemas, querer huir de los conflictos, ¿sí? Es decir, no hacerse responsables y encontrar algún mecanismo creativo o algún mecanismo de imaginación mágico, ¿no? Para solucionar los problemas. Porque justamente tiene esta capacidad, ¿no? adquirida del niño de poder abstraerse de los problemas a través de la imaginación. Pero la realidad es otra, ¿sí? Entonces, el adulto va a tener que comenzar a ser consciente de que la realidad es otra y que ese mecanismo, en definitiva, lo que hace es que huya de sus problemas y de sus quiebres también, por decirlo de alguna forma. Muchas veces también acá me preguntan si las personas que tienen problemas con adicciones, ¿sí? Si generan esto. Y mi respuesta es que sí, es decir, desde mi experiencia lo que yo he podido ver es que el ámbito de la droga, el ámbito de los tóxicos, lo que hacen es que la persona cree como una pantallita, ¿no? ante la realidad, es decir, el salir de esa realidad para entrar justamente en un lugar de imaginación, ¿sí? En un lugar, en una realidad que no es lo que está sucediendo. Entonces acá podemos encontrar a lo mejor personas que sí tienen problemas con las drogas. ¿Cómo los podemos detectar a nivel emocional? Y bueno, son personas muy risueñas, personas que ante cualquier tipo de tristeza que estén sintiendo van a reír, no van a demostrar la tristeza, sino más bien siempre este ámbito, como les digo, de estarse riendo, de estar alegres y fomentar mucho la creatividad. Es decir, acá ellos sí van a utilizar a lo mejor las artes para poder comunicar toda aquella tristeza que no están pudiendo comunicar y que se transforma en sonrisa. Y vamos a poder encontrarlos también en personas poco naturales, le digo. ¿Qué quiere decir? Y personas justamente que no están conectadas con su propia realidad. ¿Sí? Es decir, van a crear ciertas realidades paralelas hasta en su forma de cómo vestirse y de qué colores utilizar. ¿Sí? Van a ser personas que van a utilizar distintos estilos en uno solo, colores muy llamativos. ¿Sí? Colores muy llamativos o utilizan prendas que tienen como muchas capas. Es decir, vamos a encontrar justamente a personas que van a ser como más creativas, ¿no? Hasta en su forma de vestir. Es decir, que salen totalmente de lo normal, pero es parte de la armadura que se están poniendo. Es decir, es parte de cómo ellos están intentando enfrentarse a esa realidad. ¿Sí? Cómo se están enfrentando esos problemas. Así como los demás subarquetipos del niño van a enfrentarse con la armadura que se ponen, ¿sí? Con la armadura que se ponen, cómo enfrentan esa realidad y esos
esos quiebres, ¿sí? ¿Qué es lo que yo en estos casos invito a, si se sienten identificados, a que puedan elaborar? Y bueno, en un primer momento que comiencen a, de cierta forma, a abrir los ojos y a despertar en cuanto a lo que es su realidad, ¿sí? Empezar a ser conscientes y dar gracias, ¿sí? De los distintos, de las distintas situaciones que se van generando. Y un poco desde la corrección también corporal, de cierta forma poder integrar un poco más este ámbito, no tanto de lo llamativo, no tanto de justamente a nivel de los colores más bien brillantes o colores más como más chocantes, ¿no? Justamente, sino más bien que empiecen a utilizar colores un poco más llevados a lo que son los oscuros. No es vestirse totalmente oscuro, pero sí es integrarlo un poco más, ¿sí? Como para compensar esto de el poder caer un poco a tierra, como le digo yo. Y que comiencen a poder exteriorizar sus emociones, por ejemplo, de tristeza, no en una risa. Si se tiene que llorar, si se tiene que demostrar esa tristeza, que lo hagan sin problema. Hasta acá hemos llegado en esta charla del niño interior. Espero que les haya agradado. Yo me voy a quedar un ratito más por si tienen algún tipo de consulta en particular. Y les agradezco de todo corazón por haber compartido este momento conmigo, por haber compartido su tiempo. Y recuerden de conectarse. Los invito a conectarse, los invito a que puedan abrazar a esta energía del niño, que comiencen a identificar estos programas, estos mandatos, para poder liberarlos y para poder sanar. Así que muchísimas gracias.